Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros en Venezuela en Crisis. Les saluda Alejandro Marcano Santelli para analizar todo lo que ha acontecido en Venezuela en las últimas horas, en los últimos días y últimas semanas. Por cierto, el país está apagado sin luz desde hace más de 20 horas. Y sencillamente, pues el régimen dice que es otro plan conspirativo de los Estados Unidos. Los ciudadanos padeciendo, muriéndose en los hospitales. Bueno, esto también vamos a analizarlo con el panel que tenemos en el día de hoy, un panel fabuloso para enterarnos y sobre todo ustedes, los que viven en Cuba, los ciudadanos de a pie que tienen bloqueada la información por el régimen de Castro, de lo que pasa fuera de la isla. Voy a presentar de inmediato a mi panel, a Negar Granados, abogado, gracias por estar nuevamente con nosotros, a José Antonio Colina, militar perseguido por el régimen de Chávez y después de Maduro, está Darly Jarcia, analista político y también ingeniero civil, está el abogado y amigo Ángel Leal, te agradecemos como siempre tu presencia desde Venezuela y va a ser un buen punto de vista para analizarlo, el sociólogo Luis Cedeño, te agradecemos tu presencia aquí por primera vez, esperemos que sea la primera de varias oportunidades. El médico apasionado cubano, apasionado en resolver la situación de la isla, de Nicaragua y de Venezuela, mi amigo Jorge González. Ya te iba a cambiar el apellido. Está bien, está bien. Y fíjate que lo ensayé y me salió mal igualmente, pero eso pasa cuando estamos haciendo este tipo de programas. Y por primera vez nos visita un dirigente del Partido Social Cristiano COPEI, de aquellos partidos importantes en la democracia perfectible que perdimos cuando llegó Hugo Chávez al poder. Armando Arratia, gracias por estar con nosotros. Bueno, quiero comenzar de inmediato a revisar lo que está pasando dentro de las calles de Venezuela, porque es importantísimo. No hay luz, pero no solo es que no hay luz y que nos parecemos al periodo especial de mediados de los 90 en Cuba, sino que pareciera, según algunos analistas, un plan del régimen de Nicolás Maduro. No hay internet, no hay teléfono, la gente está incomunicada y el gobierno con un resentimiento por la vuelta a Venezuela, no pudieron evitarlo, del presidente encargado Juan Guaidó, que es otro tema importante. Quiero preguntártelo a ti, Luis, que estás llegando prácticamente de Caracas. ¿Cuál es tu lectura de lo que está pasando dentro de las calles? ¿Qué pretende el régimen actualmente con esto, estas actuaciones, persecución a los periodistas incluso? ¿Cuál es tu lectura? Fíjate, hablando justamente del apagón, yo te comentaba que en el interior del país la gente está sufriendo apagones de este tipo desde hace meses o quizás años. Yo estuve en el Zulia y en el Zulia pasan 8 horas diarias sin luz, todos los días. Vas a San Cristóbal, la gente hace cola por gasolina 20, 30 horas para llenar el tanque de gasolina. Entonces tú te preguntas, si esta gente está pasando tanto trabajo en el interior del país, ¿por qué no, sabes, por qué no reacciona? En el caso de Caracas siempre estaba como protegida de todos estos temas. De hecho, es impresionante que uno viviendo en Caracas, uno no sabe lo que está pasando en el interior del país. Entonces, el trabajo que están pasando las personas con el acceso a la comida, con el tema de la electricidad. Con todas las dificultades. Con todas esas dificultades. Entonces, Caracas ha estado como protegida de todos estos elementos porque en Caracas se concentran todos los cuerpos diplomáticos. Pero ahorita no hay luz ni siquiera en Caracas, ni en la capital, 22 estados sin luz. Y ese es el tema. ¿Es un plan del régimen? Bueno, yo creo que el régimen puede estar acostumbrando, como acostumbró el resto del país, ¿verdad?, a una situación que se va a prolongar por mucho tiempo este tipo de situaciones. Jorge, ¿es parecido a lo que se vio en Cuba? En Cuba hubo un tiempo, ahora me lo recordó él, que se decía que era un sándwich. Eran 8 horas sin luz, 8 horas con luz y 8 horas sin luz. Era continuamente. En ese momento no era tanto como para bloquear la información, porque no había internet en aquellos momentos, pero sí, era una desesperación que vino a tener un poco de alivio una vez que Chávez entró en el poder. Claro, cuando se le dio oxígeno por parte del régimen de Hugo Chávez. Ángel, no había internet, que es importante, un punto a comparar. Aquí sí hay internet. Aquí el venezolano se está enterando de lo que pasa diariamente a través de las redes sociales, porque la televisión está censurada y mucha autocensurada. No hay información, sino lo que viene desde afuera. El régimen ha perseguido al equipo periodístico de Univisión. Ayer el Canal 10 local, al Cody Weather, lo devolvieron, lo expulsan del país. Está tratando de sacar las únicas voces que pueden decirle al mundo lo que está pasando. Entonces quisiera tu comparación breve de lo que pasó en Cuba y lo que está pasando actualmente en Venezuela. ¿Qué pretende el régimen de Nicolás Maduro? Está pasando exactamente lo mismo. En aquel momento en Cuba se llamaban el periodo especial, pero esto en realidad es evitable. Todavía con los pocos recursos que tienen lo pudieran evitar. Por eso es que dicen algunos que es a propósito. Es a propósito para reprimir el pueblo, es otra herramienta más de persecución para controlar el pueblo y para mantener el poder.
es una herramienta para eso, para perseguir? Mira, realmente yo habría que analizarlo desde varias perspectivas. Yo lo analizo desde lo que pasa cuando ocurren estos apagones. Si el apagón ocurre en Venezuela y no detienen a nadie, no matan a nadie y no secuestran a nadie, entonces perfectiblemente podemos entender que esto es producto de la falta de mantenimiento, de la forma como ellos han llevado la industria eléctrica en Venezuela, en la cual pues todos sabemos que las personas menos capaces están allí. Ahora, cuando comencemos a ver estos apagones, ¿verdad? Y vemos que entonces detienen a líderes, dirigentes políticos, a líderes estudiantiles, entonces sí forma parte de una estrategia o que no se deja filtrar la información, es una estrategia para amedrentar una sociedad. Como quiera que sea, todo lo que haga el régimen en estos momentos es para buscar su mantenimiento en el poder y eso hay que contrarrestarlo con las condiciones y con las variables que se tienen internamente dentro de Venezuela. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Cuáles son esas variables? Las variables que tenemos en este momento, ¿cuáles son? Un régimen que está apoyado por los militares y una sociedad civil que va creciendo en esperanza y en fe para salir del régimen, pero que no encuentra cuál es el punto de quiebre de parte del liderazgo de los líderes que tenemos en este momento, en este caso Juan Guaidó, como presidente encargado. No se ha quebrado esa línea de mando de los militares. Bueno, los militares no se han quebrado, de hecho no se han quebrado, que todavía Maduro se mantiene en el poder y esa es la gran interrogante. Aquí la discusión que tendríamos que estar dando en el planeta Tierra es buscar el quiebre del estamento militar. Asesorados por los cubanos, esta es la estrategia cubana, porque la realidad es que cuando hay hambre y hay necesidad médica y tengo un niño en condiciones críticas y necesito una planta para salvar a esa criatura, como vi en el Twitter hoy de Alejandro Marcano, ok, entonces yo no puedo salir a la calle a protestar y yo no puedo ir a una manifestación y yo no puedo organizarme en contra del régimen porque yo tengo que curar a mi hijo. Se traduce en 3 palabras: gobierno de crisis, no gobierno en crisis. Y eso hay que saberlo. Necesariamente ellos necesitan generar este tipo de situaciones a los fines de distraer la atención de las cosas que ellos están haciendo y segundo, mantener ocupada a la población civil para que no siga manifestando. Entonces, generan esa crisis para poder tener el caldo de cultivo para ellos seguirse manteniendo. Yo iría un poquito más allá en el sentido de que sí creo yo que es el inicio de una estrategia, porque ya esto no es un asunto de racionamiento de la electricidad. Así como racionan, como él comentaba, que racionan el agua, la luz. Tampoco creo que es por falta de mantenimiento que 23 estados estén sin electricidad. Y por otra parte, ¿tú te imaginas lo peligroso que ya la gente llega a un punto que sin electricidad no puede haber comunicación, no hay televisión, no hay internet, no hay radio, nadie puede cargar teléfono? Eso es el inicio. Cuando tú dejas a una población totalmente aislada, nadie ni siquiera va a poder comunicar qué cosa está pasando al lado en la casa de su vecino. Pero yo te voy a decir algo, David, yo creo que no estás observando de manera clara el problema, porque vamos a estar claros, en Venezuela están incomunicados desde hace rato, tan es así que llaman de Venezuela para Miami para saber qué es lo que está pasando y no de ahorita, desde hace mucho tiempo. Y ojo, y no ver bien que el país está desapareciendo en su infraestructura por la falta de mantenimiento y por la incapacidad de esta gente, es realmente está viendo otra Venezuela. No, pero es que eso existe, pero no es una cosa, es una cosa que se conjuga. Pero tú no me vas a decir a mí que a toda la vida ha habido eso, en los últimos 20 años, la falta de mantenimiento, y tú puedes quedarte sin electricidad en sectores, pero tú no me vas a decir que todo un país se va a quedar al mismo tiempo por falta de mantenimiento. Eso no puede ser. Perdón. Si tú tienes un problema hoy y no lo corriges, y ese problema durante 20 años se va incrementando, ¿cuál es el resultado? Pero qué casualidad que pasó ahorita, qué conveniente. Pero es un deterioro manipulado. Claro, obviamente, a eso vamos. En eso coinciden, Armando. Este es un manual que tiene un propósito de agudizar el caos para ellos poder accionar y posiblemente ante la victoria de Guaidó al entrar por Maiquetía, pararse en medio de un carro y levantarse ante el pueblo, arrastrar a la masa desesperada por un cambio, crear el caos y quizás, ojalá que no sea cierto, pero sí tomar acciones hacia Guaidó, ¿ok? Con el fin. Está queriendo decir que esta acción, este apagón generalizado. Mira, esto es la profundización del manual comunista. Cubano. Totalmente. Les voy a dar una primicia para que tengan una idea. El gobierno iba a dar la entrada a la ayuda humanitaria. La oposición cubana fue radical a no darle la entrada a la ayuda humanitaria. Quienes estuvieron en la Alcabala, quienes estuvieron en el ataque precisado y dirigido, fue todo confeccionado por el señor Ramiro Valdés. El señor Ramiro Valdés... Dicen las fuentes incluso que está despachando los tiros. Mira, óigame una cosa. ¿Eso es cierto? Entiendan una cosa. Mira, cuando yo, y entiende el ejército, esto va con el ejército bien directo y mi amigo aquí presente. La idea es ir sustituyendo el ejército por milicianos.
leales al régimen. Eso está parte en el manual. Y después de sustituir a milicianos, agarrar presos, estos palestinos que acaban de llegar, 100 médicos disfrazados de médicos. Señor, eso es para preparar a la gente en la lucha antiguerrillera, guerrillera, contra lo que vaya a suceder. Esto es grave lo que denuncia Armando. Te pregunto a ti como sociólogo, Luis, realmente entonces esto habla de que vamos a vivir esto más tiempo. Muchos venezolanos están esperando de que se solucione la situación. La comunidad internacional también apostando a que haya un cambio. Claro, hay algunos apostando al diálogo, hay otros que apuestan por la intervención, que vemos que la intervención es un tema, a pesar de que la administración del presidente Donald Trump lo tiene todo su abanico de posibilidades en la mesa, pero hay funcionarios. Ayer vimos el subcomité donde se decían, Elliot Abraham y también Mark Green de USAID, que no habían estado en ninguna reunión donde eso se mencionara. Entonces, ¿se le va a dar más tiempo, te pregunto, o están buscando un diálogo? Fíjate, yo creo que en parte todo el tema eléctrico y todo el tema de comunicar a la gente es mermar su capacidad de organizarse como digamos, como sociedad, ¿no? De sociedad, de que digan, vamos a marchar, vamos a hacer esto. Que lo han venido haciendo además. Lo han venido haciendo. Entonces, en el momento en que la gente no puede cargar sus celulares, no tiene electricidad, bueno, te generas un caos donde la gente no se puede organizar. Es un plan, como decían ustedes. No, y es lo que yo te estoy diciendo. Sí. En el momento en que a todo el mundo lo dejan sin teléfono, porque no puedes cargar teléfono, se llevan a tu vecino preso. Correcto. ¿A quién le informan? ¿Cómo yo informan? Creo que el miedo está en que la gente se organice internamente, ¿verdad? Y vaya masivamente a reclamar, ¿verdad? Bueno, que ya Maduro, usurpador, vete, o bueno, te van a meter preso, o como sea, lo que vaya a suceder. Pero yo creo que hay un gran temor de que hay una explosión interna del país por todo este tema. Claro, y la van a evitar. La evitan blanqueando informativamente, porque yo te digo la verdad, o sea, el venezolano que vive en Venezuela no tiene información de nada, tiene información de Twitter, pero no hay... ¿A ti te ha sorprendido esto que te has encontrado en tu visita a Miami? Esta libertad de información que vivimos en este país, en esta ciudad en particular, donde hay muchos venezolanos, muchos cubanos que hemos venido de esta censura. Aquí entiendan que ustedes viven en un país, ¿verdad?, donde hay libertad de expresión. Entonces uno se puede expresar y decir lo que le da la gana. De repente uno viene aquí, de repente viene una pauta y uno escucha, cuye, que yo cuando voy a pautas en Venezuela, de repente hay como una autocensura de parte del periodista y hacia uno. Inclusive en los medios internacionales no te preguntan cosas que te puedan poner problema a ti porque tú vives en Venezuela. Pero aquí, obviamente... o a las cadenas. Sí, en este caso aquí uno tiene plena libertad de decir lo que le da la gana y decir las cosas como le da la gana. Yo creo que eso es correcto. El problema es que cuando uno viene aquí y ya uno está como programado, porque yo he vivido todo ese tiempo en Venezuela, entonces es verdad, uno se va como que replegando un poquito, y yo temo que... La oposición está perdiendo la batalla entonces cuando se va replegando, y si este plan, como ya lo han hablado ustedes, funciona, entonces ¿a dónde van a llevar a la sociedad? ¿A dónde van a buscar la salida de el plan y la salida? Yo creo que debe intentarse primeramente... Alejandro, es internamente. Un momento. Es internamente. La agenda la está llevando la oposición. Sí, sí la está Ellos necesitan crear este aislamiento de cada ciudadano, atomizarlos, para ellos poder retomar otra vez la agenda. Hasta los momentos no han podido. Bueno, yo la verdad es que yo sé que ustedes plantean, y es respetable, de que este apagón es una estrategia del régimen para buscar, aislar, quitar la forma de movilizarse. Pues yo no lo veo de esa manera, por la siguiente razón. En Venezuela las protestas que han existido en los últimos 5 años han sido por la falta de servicio. Dejar a la población sin luz, ¿verdad? Eso más bien, en vez de desorganizarlos más, lo que puede es incrementar el nivel de odio, el nivel de resentimiento o el nivel de desesperación de la gente y motivarla a ir a una protesta mayor. No exista la capacidad para ponerse de acuerdo o para poder organizar. Espera un momentico, ya va, déjame terminar. En el 58 no había redes sociales. Y en el 58 no había telefonito. En el 58 la organización que funcionaba era el de... ¿Por qué no está de acuerdo? El Radio Bemba, eran otras características Perdón. Que es a donde se tiene que llegar en este momento para enfrentar un régimen. Estaría de acuerdo con usted, Colina, pero el único detalle es este, que estamos hablando después del 23 de febrero. Correcto. Yo me equivoqué en esta misma plataforma, en este mismo escenario. Yo dije que para el 23 de febrero esa ayuda entraba sí o sí. Me equivoqué
porque no calculé correctamente la influencia y el mando cubano en Venezuela. Es que ustedes lo están viendo desde el punto de vista de los cubanos, pero no están analizando, los cubanos castristas, quiero decir, pero no están analizando las variables reales. Vamos a tratarnos una cosa. Pero ¿cómo no? ¿Por qué razón? Porque tú dijiste, yo también estaba en el mismo programa. Sí. Porque tú dijiste, yo dije también que la ayuda entraba. Porque yo decía, entraba. ¿Pero por qué lo dijiste? ¿Tú sabes por qué lo dijiste? Porque las autoridades de este país dijeron que entraba sí o sí. Correcto. Lo dijo el senador Marcos Rubio, lo dijo el secretario Pompeo. Pero ¿qué pasó allí? Hay que analizar otras variables que no es nada más los cubanos, castristas. Hay que analizar que ese día se tuvo que haber producido un quiebre social en Venezuela. Tenía que haber 1 millón de personas en la frontera. No estaba. Déjalo hablar, Colina. No, pero ¿por qué no se produjo? Le pregunto, ¿y por qué no se produjo? No se produce. ¿Qué para esa revolución? Bueno, no se produce porque lamentablemente para que eso suceda, ¿verdad? Tanto en el estamento militar como en el estamento civil, tiene que haber un liderazgo claro. En el caso de los civiles, el liderazgo está claro porque está Juan Guaidó, que ha renacido como una esperanza en efervescencia. Pero en el caso de los militares, el liderazgo militar no está. No y aunque Guaidó no existe, y aunque, y aunque Guaidó es el comandante en jefe de la Fuerza Armada, el liderazgo militar de un general con su unidad pronunciándose no ha existido y por eso no amalgama el 80% del pueblo que hay en Venezuela. Eso fue lo que pasó. Y empiezo al ciudadano, le faltan los servicios, le falta la comida. Ahorita vamos a estar claros, hay gasolina para 8 días. ¿Bien? Luz no hay. Servicios no hay. Comida no hay. Medicamentos no hay. Tú tienes un niño enfermo, tú tienes a tu abuelo enfermo, tú tienes a tu mamá enferma. ¿Tú vas a ir a manifestar o vas a ir a salvarle la vida a tu hijo? Exactamente. O sea, es un proceso de aislamiento. Claro, eso es una manera de amedrentar. Pero pregunto yo lo siguiente, ¿lo vas a salvar? ¿En dónde lo vas a salvar? Tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. ¿En dónde? Tienes que hacerlo, Colina. ¿En dónde lo vas a salvar? Tienes que hacerlo. ¿Tienes que irte para Colombia? Bueno, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Tiras por las trochas. Es más, ahorita no hace 2 días salió un documental muy claro cómo hace la gente para pasar las trochas para ir a los hospitales de Roraima, de Cúcuta y de los demás países. Te voy a decir algo. Aquí hay 3 maneras de salir de este régimen. 3 formas nada más. Te las voy a enumerar. Intervención militar extranjera, que no está en el tapete porque todo el mundo dijo que no. Perdón, déjame terminar. La movilización nacional, que nadie la quiere, ¿verdad? Por lo menos hasta el momento, porque dicen que van a haber muchos muertos. Y la última, que es la estrategia que está mandando en este momento, que es la del desgaste por las presiones económicas. Pero en esa, en ese desgaste del que estoy hablando, mira, mijo, aunque tú no salgas a manifestar, no vas a tener donde encontrar comida porque no va a haber. Porque no hay. Ni para los chavistas ni para los no chavistas. El desgaste de ambos lados. Pero venga acá. El desgaste, y discúlpame, el desgaste no es desde el punto de vista político. El desgaste es desde el punto de vista humanitario. Correcto. No hay comida, no hay medicina, no hay seguridad. Y lo peor de todo, que estamos pasando por alto una situación que se está presentando taxativamente en Venezuela. La libertad de expresión está totalmente coaccionada. Hay un periodista que murió el día de ayer y nadie está haciendo mención de ello. Sea verdad o sea mentira. Ali Domínguez. Ali Domínguez. Entonces, disidente del régimen. Señores, disidente, lo mataron ayer. Apareció muerto en el hospital del Llanito. Vamos a aclararlo para el público que nos está siguiendo. Era un joven estudiante de periodismo, estudió en la Universidad Bolivariana, según fuentes informativas, incluso corroboradas por nuestra corresponsal de Televisión Martí Aymara Lorenzo. Le negaron la entrega de su título, hizo críticas al régimen, fue golpeado y apareció muerto. Entonces, fíjate, hay algo que lo estamos pasando adicional al cerco comunicacional que existe, porque ya hay un cerco comunicacional y el apagón hoy en día hace palpable ese cerco comunicacional. La libertad de expresión está totalmente conculcada. Claro, está conculcada. Entonces, coño, más allá de lo que pudiera ser la estrategia del régimen, el desgaste es palpable de ambos lados. Claro, pero precisamente el régimen está aplicando todas esas estrategias para ganar precisamente ganar tiempo y amedrentar a la población, porque la gente no se va a atrever a salir sin luz, la gente no se va a ¿Sabes qué pasa, Darly? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que el camino que se ha escogido, que es el de la asfixia económica, que es correcto desde un punto de vista, es correcto siempre y cuando vaya acompañado de un punto de quiebre. Lo que no se dan cuenta es lo que acaba de decir el señor Nega Granados, que lo dijo muy, muy claro. El desgaste para el régimen porque está asfixiado económicamente, pero en ese desgaste del régimen también hay un desgaste de la otra parte. Es que el sacrificio, hay un desgaste. ¿Cuál es mi punto? Pero uno tiene que buscar la manera. Peleando, Colina, contra quién estás peleando, yo tengo muy claro, tengo 20 años en esto. No estás peleando con gente que no tiene honor, que no tiene principios, que no tiene valores. Por esa misma razón, ¿entiendes? Por esa misma razón, no puedes llegar hasta el punto máximo del desgaste. Tienes que buscar, y discúlpame,
en ese trayecto un punto de quiebre. Ese punto de quiebre. Ese punto de quiebre que estamos esperando de una vez. El de las punto de Fuerzas quiebre es la Armadas organización Nacionales. clandestina de una vez interna, empezar a trabajar desde abajo. Te puedes sentar que no está. No, pero bueno, tranquilo. ese es tu punto de vista, Armando, y lo respetamos, porque esa es, precisamente esta es la misión de este programa, de este espacio. Son posiciones diferentes porque cuando estamos analizando la realidad de nuestros pueblos, así como lo hacemos con Cuba, con Nicaragua y con Venezuela, hay un desgaste porque estamos viendo que nuestras poblaciones se están hundiendo en la miseria. Así como lleva 6 décadas Cuba, los venezolanos también transitan por el mismo camino, como los nicaragüenses tienen 40 años en la misma situación. Alejandro, y estamos en un ¿hay algo? punto de desesperación para tratar de revertir eso, y recojo un poco las palabras, perdona, Negar, las palabras del propio presidente Donald Trump, que quiere acabar con el comunismo en este hemisferio. Entonces, un trabajo que se está haciendo en la comunidad internacional, un trabajo donde vemos que la fuerza, el oficialismo está tratando de ganar oxígeno, que es con lo que ellos se revitalizan, y en la sociedad civil que está desgastada. Hoy conversaba yo con... Alejandro, y hay otro problema más serio todavía. ¿Por qué se enfoca la lucha hacia Venezuela directamente? El plan diplomático, el manual diplomático, con todas las opciones en la mesa. ¿Por qué? Porque ahí sale el subsidio, la ayuda económica para poder sostener a estos regímenes. ¿Es así, Jorge? Es precisamente lo que estamos hablando. Yo en más de un programa he dicho, tenemos un tumor, un cáncer, y tenemos una metástasis. Así es. Ya pasó una vez en Nicaragua, ya estuvo metido en Nicaragua, ya estuvieron los sandinistas. ¿Qué pasó? Sacaron a los sandinistas, pero nadie quitó el tumor. Volvieron a Nicaragua. Si ahora, mañana, vamos a decir que sale Maduro, ustedes toman y vuelvan a instalar su democracia, ¿saben lo que va a pasar si Cuba sigue ahí? En 10 años ustedes tienen células allá adentro que van a crecer, que van a ir a la votación. El golpe, por eso, el golpe tiene que ser noble económicamente. Pero yo en le quiero hacer una Venezuela, pregunta, para Ángel, después darle. antes de que respondas eso, porque fíjate, es real y ha pasado, y la historia nos los ha demostrado, porque además la historia es cíclica. Los que no aprendemos los ciclos somos los seres humanos. Correcto. Entonces, te digo, cuando la administración del presidente Trump habla de acabar con esta troika del mal, que los hemos escuchado al asesor de seguridad, ¿realmente están conscientes de que hay que acabar con los tres? En este caso, ¿por qué con los tres, no los cuatro? Perdón. Yo pienso ¿Y México? están pensando ¿Y México? en términos de la doctrina Monroe. Vamos a escuchar a Ángel, un momento. Y hay una oportunidad en Venezuela. Hay una oportunidad en Venezuela por Guaidó y por la Asamblea Nacional. Entonces, yo estoy de acuerdo con Colina. Esos tres escenarios para mí son factibles. Ok. Y la segunda, el alzamiento nacional, es la que yo creo que es la sociedad levantada. Exactamente, pero la pregunta que yo me hago es por qué Guaidó no acaba de disolver las fuerzas militares en Venezuela para facilitar ese alzamiento. ¿Por qué? Porque no puede tener el control, lamentablemente. Pero que fíjate, lo puede decretar. Hay dos, hay dos situaciones que hay que evaluar. Hay dos situaciones que hay que evaluar. Una, un presidente legitimado internacionalmente, un presidente encargado pero con legitimidad, reconocido por más de 50 países, que no maneja el poder interno, y países importantes, que no maneja el poder interno, y un gobernante de régimen que maneja las Fuerzas Armadas. Esas son dos situaciones que no podemos apartarnos del análisis. Y lamentablemente, hasta tanto Guaidó no tenga el control de las Fuerzas Armadas, Guaidó no va a poder hacer actos de gobierno dentro de Venezuela. Pero es que mira, volviendo... puede decretar y la Asamblea No. Lo que pasa es que fíjate, ¿por qué nosotros... la comunidad internacional lo puede reconocer. Dalí te quiere responder. Fíjate, nosotros estábamos en ese mismo programa cuando la ayuda humanitaria sí o sí. Pero ¿por qué nosotros pensamos eso? Porque era la oportunidad que tenían las Fuerzas Armadas de Venezuela de levantar en contra de todo el régimen y decir ese día manifestarse y que pasara con la ayuda como un simbolismo, porque sabíamos de sobra que eso no era suficiente. Pero ¿qué sucede? Y traicionaron el pueblo de Venezuela. Pero ¿qué pasó? Los militares que se pasaron del lado de Colombia no fue por defender la ayuda humanitaria, fue por salvar su propio pellejo, cosa que es muy, digamos, muy humano, porque obviamente ellos también están en una situación de peligro. Pero eso no colaboró. Eso es una manifestación que no ayudó al pueblo venezolano, ni a que entrara la ayuda, ni a quebrar al régimen. Si hubiera ayudado, el problema es que fueron 4. Sí, pero la ayuda era, yo me quedo aquí defendiendo esa ayuda militaria para que pasara para el otro lado. Pero es que hay unos problemas colaterales que no se supieron. Por ejemplo, Alejandro, dijo algo importante. El presidente Guaidó
no tiene control de la Fuerza Armada Armada. Nacional. El presidente Armando me está regañando el no director. tenga control de la Fuerza Armada Nacional, si lo puede hacer por decreto y puede hacer un papel, va a quedar como letra ¿Cómo muerta. se Y mientras no materializa? tenga un control de ello, Obvio. ¿verdad? Maduro se va a mantener allí. Aquí el punto importante que tenemos que analizar, que tiene que analizar internamente el país, que tiene que analizar el liderazgo político, es cómo generar el quiebre de una Fuerza Armada Nacional que hasta el momento, aunque las encuestas dicen que el 80% está en contra, su comportamiento es completamente 90, contrario. Ok, decretarlo, Y la única forma, mi estimado Ángel Leal, decretarlo y buscar el apoyo internacional respetando el decreto de pero Guaidó. tiene que ver cuáles son las acciones hasta ahora. Pero- Fíjate, él pudiera pedir una intervención humanitaria y no lo ha hecho. Porque hay El que grupo de agotar Lima ha ciertos dicho que no estaría, perdón, ha dicho que no está de diplomáticos. acuerdo. Oh, perdón. Tiene que disolver Óyeme, segundo. Vamos a ir armando para ver. Hay que Él podría agotar, movilizar. hay que agotar, Colina, hay que agotar ciertos agotar, procedimientos de carácter agotar, hay que diplomático. agotar, Hay un tenemos que manual, agotar. si todos nos Ajá, damos manual. cuenta, yo estoy seguro, la línea que lleva diplomática Estados Unidos, que es la cabeza de esta lucha, amigo mío, aquí llevan unos pasos. De hecho, yo te voy a decir algo y voy a decirlo aquí. La mayoría de las decisiones ya vienen del Departamento de Estado. De Porque- reuniones, vamos a Claro, aclarar las eso. reuniones. De reuniones de líderes Claro, de opositores líderes, con. de No es líderes. Estados Unidos decidiendo lo que va a pasar en Venezuela. Mira, yo te voy a Sino decir algo, es yo te voy a decir algo, la hermano. mayoría, Yo la te gran voy a decir mayoría. algo, yo te voy a decir Entonces, algo estas cosas- y me vas a ya va, disculpar. Ángel. Eso que estás diciendo no es verdad. Te lo No estoy- es verdad. ¿Por qué le dice mentiroso a No, él? no estoy diciendo mentiroso. No es verdad por una sencilla razón. Aquí los Estados Unidos el día 23 planteó una hoja de ruta que fue en la que todos caímos. Esa hoja- Y no sé yo, ¿tú sabes por qué? Porque aquí Perdón. pensamos que las decisiones las toma Washington sin tomar en cuenta lo que Eso ocurre que dentro tú de estás Venezuela. diciendo no es Y verdad, eso no por es la verdad. sencilla Por eso razón. le Eso no pido es a verdad. Guaidó Por la que sencilla disuelva razón el ejército. No es verdad. de que la política internacional de Estados Unidos es una política de Estado. Sí, y es yo verdad. sí lo creo y sí Y lo creo es. lo que Pero para que puedan actuar esa Precisamente, política ya va, Pero perdón, precisamente. el último eslabón es la intervención. Pero, el último eslabón. discúlpame. Hay muchas Sí, opciones. como bien es Yo cierto, lo es una interpreto política de con Estado. toda amplitud. Como bien es cierto, una política de Estado, yo estoy de acuerdo con Colina en que lo que tú estás diciendo no es que esté errado, pero no es la manera, porque los Estados Unidos no se está teniendo reunión con la oposición para complacerlo en un No, plan que la señor, oposición este es un tiene. problema Porque geopolítico. Y te lo voy a poner- precisamente y te por voy a eso. poner- y te voy a- los- y te voy a- y te voy a- Vaya, que no se Te voy está- a poner las barreras porque yo te estoy diciendo que eso no es verdad. Fíjate, los Estados Unidos el día 23 de febrero tenía planteado con países que hacen Fronterizos. frontera con Colombia, Sí, el con grupo de Venezuela, aliados. Sí, Colombia. acompañar la ayuda. Ese era el plan que había para el día 23. ¿Tú sabes por qué no ocurrió? Para que te informes y sepas. No ocurrió porque habían dos variables que tenían que ocurrir ese día, que era la gente en la frontera, que lamentablemente no llegó al hubo. número que tenía que haber llegado, y segundo, se hayan comprometido con un quiebre militar que no ocurrió. Pero hay que ser muy ingenuo, hay que ser muy ingenuo, Paulina. Hay que ser muy no es ingenuo ingenuo, perdón. para pensar que el día 23 iba a haber quiebre. Perdón. Esa era la Esa es oportunidad falta que de le respeto. estaban Perdón, dando a para las eso, Fuerzas falta de Armadas respeto. Nacionales. Perdón, para que Y lo por eso sepas, pido la para que lo disolución. sepas, Por favor, para que lo si sepas. voy a dar un golpe de Estado, voy a Perdona, presentarme. perdón. Pero Armando, yo voy a presentarme creí- con un- yo Perdón, creí- para que sepas, todos, entonces toda América Latina es ingenua. Se engañó. Los Estados Unidos son Así es. ingenuos y el presidente Guaidó con todos sus dirigentes es ingenuo, porque todos estaban esperando ese Ahora salir. déjame hablar, hacer La una ayuda pregunta también, humanitaria Armando. era la excusa para conseguir el quiebre de las Fuerzas Armadas Nacionales. Ese era el yo día, pienso- esa yo era pienso- no. la prueba que teníamos que tener Perdón, ese día. ustedes supieron que cada uno de los guardias nacionales que no estaban involucrados, que no eran los presos, que no eran los matones, Esto estaban está hacia atrás y perdóname, amarrados Armando, porque estaba- de cordón a Sí, cordón pero esas somos las noticias para que que eso no fueron después que lo pudiesen hicieron. pasar. Mira, Eso Armando, lo supimos nosotros, Armando, te eso no voy a es decir así. algo, hermano. Yo vengo de las Fuerzas Armadas. Yo sé Si que las tú eres de Fuerzas la Armadas venezolanas quisieran acabar con esto, ellos hubiesen acabado hace rato. Hace rato lo hubiesen hecho. Y Y no te lo han- voy a analizar otra cosa que lo han analizado con el panel. El hecho de que 700 militares se han ido para Colombia demuestra que lo que no pueden hacer su manifestación dentro del país porque los meten presos. Eso es correcto. Es una Eso muestra hay de una realidad. política- hay una política de Esa es la hay una realidad. política de terror Y que hay ahí que tomar en llega la consideración. No entenderlo de otra manera, Armando, Colina, es Armando, ser ingenuo. Armando, hay que entender otra cosa, que los militares también son ciudadanos. Son venezolanos más. Los militares son humanos. Vamos a humanizar, Excepcionalmente militar. perdón, vamos a Institución. humanizar a las Fuerzas Armadas. Ok. Son personas que también están pasando hambre, son personas que también están pasando necesidad, Que son tienen personas que también miedo. tienen miedo de estar presos o de morir. A donde quiero llegar hoy en día es que si nosotros nos ponemos a evaluar los 700 militares que han Es un sido 20% de Pero- por lo menos de los del Táchira, pero que no, es es el estado nada, fronterizo. pero no es nada, no es nada con relación a lo que pudiera No, pero ser. entiendo lo que está diciendo Alejandro. Sí, Claro. perdón, pero no es nada, porque a lo último estás disintiendo fuera de Venezuela.
dentro de Venezuela con las armas. Pero entonces tiene razón Armando, al final, y vamos a resumir esto, al final las Fuerzas Armadas, el alto mando militar venezolano que está comprometido con narcotráfico porque tiene sanciones del gobierno de los Estados Unidos por narcotráfico, por terrorismo, sigue teniendo el control y sigue soportando. Entonces no se iba a quebrar, el que se debía haber quebrado era el alto mando militar y fuimos ingenuos. El análisis aquí tiene que ser el siguiente. No se va a quebrar. 700 militares se pasaron a la frontera que representan el 20% de los militares que hay en la frontera. ¿Por qué se pasaron? Porque había una situación de presión que generó que ellos se fueran, ¿verdad? Si generamos esa situación de presión en todo el país, es muy posible que el 80% de ese que dicen que está en contra actúe, y es hacia allá donde tenemos que enfocarnos. ¿Sabes por qué? Porque si aquí no se resuelve la incertidumbre de los militares, ahí va a estar Maduro hasta que se le acaben los Bueno, pues hay posibilidad. Rapidito. Yo creo que estos militares, los generales que tú dices, que están involucrados, el alto mando, que están involucrados en una cantidad... ¿Tú dudas de esa información? No. Ah, ok. Ellos están desconectados de la tropa. ¿Quiénes están en el centro? Están los capitanes, los tenientes, toda esta gente que, en teoría, los comacates, que llamaban los comacates, serían los que tienen la ascendencia sobre la tropa y que ulteriormente son los que tienen que decidir, ¿verdad?, quebrar la línea de mando desde los generales hacia la tropa. Porque ¿qué va a pasar? Van a tener que los generales ponerse en primera línea para mandar a tropas, que, bueno, vamos a decir, lo hacen. Pero yo creo que el quiebre está en esos mandos. El ejército venezolano a mí me trae a la mente una comparación con el pueblo de Cuba. Lo que veo, o lo que siento que puede estar pasando, es que este comando de Cuba que está ahí metido ya ha elaborado y ha infiltrado claro, el temor y la desesperanza hasta el punto que el soldado lo que ve en la frontera es su posibilidad de escapar. Que fue lo que yo estaba comentando ahora. Como pueblo cubano. Perfecto. Como mismo, sí, pero ellos están en la frontera, que están en medio del país, no puede escapar tan fácil. También ha habido mucha deserción, no solamente en la frontera, porque se sabe de gente que está pidiendo baja de hace muchísimo tiempo. 4.000 militares pidieron y no estaban en la frontera. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que nosotros necesitamos es un alzamiento, voy a decirlo con esa palabra, de los militares internos, pero que verdaderamente salgan a defender al pueblo y a destronar al régimen. Pero esos militares no son los altos, porque los altos... Obviamente. El doctor tiene razón. No pueden. El modelo cubano que hizo en Venezuela, el modelo cubano castrista. Primero, aumentó el número de generales. Poner de acuerdo 3.000 generales para un golpe es imposible. Aparte, cada general que está metido en su propia mafia, y ahí quiero darle información al doctor, cuando tú tienes una mafia, en el caso de los generales, no es nada más él solo. Él tiene 3 coroneles, 2 comandantes, 5 capitanes, 4 tenientes y 10 soldados. O sea que está demasiado fraccionado. Los que están descontentos en este momento o no tienen cargo, o están en sus casas, o están en la frontera o en sitios inhóspitos. Por eso es que es tan difícil. Por eso es que en este momento, si surge un líder militar creíble, no el presidente encargado de la República, que es el comandante jefe, no, sino un líder militar creíble, él sí pudiera arrastrar que esté enraizado dentro de la fuerza y pueda capitalizar ese disgusto sobre la tropa, y que la tropa diga, este es un tipo que como pasó con Guaidó y la oposición, que estaba resquebrajada y su figura fresca arrastró... Voy a insistir en el punto. El manual comunista es disgregar, es dividir. Separar, claro. Es separar para que nunca salga ningún liderazgo dentro de las secuelas militares. El único que tiene medio ascendencia es Diosdado Cabello. Y Diosdado Cabello está sancionado también, está sancionado y va a ir preso. Ahora, y no puede salir de Venezuela. Y la gente no van a querer esos militares caer junto con Diosdado Cabello. Claro. Entonces no pero ¿cómo podemos nosotros pretender que haya un liderazgo emergente dentro de las Fuerzas Armadas? Nosotros también como sociedad tenemos que presionar en ese sentido para producir ese quiebre. Ya la sociedad está produciendo eso. Porque es inconcebible. Yo coincido contigo. ¿Por qué el presidente encargado le ha faltado eso mismo que tú estás señalando? Decretarlo. Hago mi tarea. Que los demás hagan su parte. Ese quiebre no se va a dar por decreto. Un cuerpo militar que está obedeciendo a los comandos cubanos y no el presidente electo, legítimo. Eso es inaceptable para mí. Hay que disolver las Fuerzas Armadas de Venezuela y ahí es donde van a crear la presión y ahí es donde pudiera surgir el Guaidó militar para unir esos militares. Doctor, en el plano de la teoría suena muy bien y es verdad, pero cuando lo llevamos al plano de la práctica solo va a quedar en teoría, porque creo que para poder lograr el quiebre militar tiene que verse amenazado la institución como tal. ¿Qué amenaza a los militares en este momento? Que si salen del poder van a ser enjuiciados, ¿verdad? Ya le dijeron amnistía, no funcionó.
¿Qué es lo que realmente puede funcionar para que esos militares puedan pasar la línea? Que vean que su integridad convertirlos en civiles. está en riesgo. ¿Cuál es la única manera que su integridad esté en riesgo? Una, que venga una intervención militar extranjera o que haya una gran movilización nacional. Son las únicas cosas que ponen en riesgo los militares. Porque la tercera, y vuelvo a insistir en el punto, que es la del desgaste, que es cuando ya no tenga Maduro más plata, que es cuando ya no tengan que pagar los salarios, que ellos mismos le digan, bueno, ¿sabes qué, Maduro? Tienes que irte porque ya está bueno ya. Pero de aquí a allá, ¿cuánto tiempo va a pasar? Bueno, fíjense. Y cuando disuelve las fuerzas militares de Venezuela, expulsar los diplomáticos cubanos de Venezuela. También. Estoy de acuerdo. Yo creo que yo me acuerdo bien que hace unos días yo le mandé un mensaje a un amigo mío para que se lo hiciera llegar a Guaidó y le dije, hay que salir la expulsión inmediata de los 30.000 cubanos doble cedulados. Hay que inmediatamente ordenar la expulsión de todo el equipo. Guaidó le hizo caso a ese mensaje porque lo que dice el doctor Leal. No lo ha tomado en cuenta. Pero quiero divergir contigo en algo, que si tú decretas la disolución de las Fuerzas Armadas en este momento, él llama a las milicias, llama a los malandros, llama a los pranes, que ya están abiertamente. Inclusive Armando, están sustituyendo los... Lo hablamos antes del programa. ¿Cuántos militares cubanos hay dentro de Venezuela? Jorge decía 2.000. Yo pienso que hay más. ¿Cuántos pienso que hay mucho más. médicos Se habla de 55.000 fuentes. ¿Cuántos médicos pakistaníes llegaron la semana pasada? 100. ¿Y qué me dice a mí que esos no son palestinos, perdón? ¿Qué me dice a mí que esos no son militares palestinos también? Claro que son, pero no seamos... Definitivamente... Es que hay que entender que cuando Guaidó haga esto, lo primero que va a suceder es que el secretario Pompeo va a decir, ¿sabes qué? Reconocemos la disolución de las Fuerzas Armadas venezolanas por traición. Apoyamos la decisión de expulsar de Venezuela a los comandos cubanos y a los supuestos diplomáticos cubanos. Porque sí va a haber ese apoyo. Ahí es donde está el detalle. Ahí es una medida que surgió Guaidó, surge la oposición militar. Porque fíjate una cosa que es importante que tenemos que analizar. ¿Por qué en la frontera con Colombia el día 23, en vez de estar hasta el tope de los militares, lo que habían era ELN, colectivos, paramilitares, presos, Iris Valera, Freddy Bernal, y después fue que llegaron los militares? ¿Por qué? Porque sin duda alguna Maduro no confía tanto en ellos, pero sí tiene sus fuerzas paramilitares que ya están dentro del país. Sí. Y la incertidumbre militar es tan importante porque si no tenemos cómo contrarrestar esos grupos armados, no va a haber gobernabilidad ni estabilidad. Bueno, señores, hay una mala noticia en todo este análisis que han hecho ustedes durante esta media hora de programa en Venezuela en crisis. Estamos en una sociedad desarticulada, pasando cada vez más necesidades, hay un régimen que se está oxigenando, pero entonces, ¿dónde está esa tercera vía de la que se habla generalmente en la diplomacia? ¿En un diálogo será posible? Es decir, sentar... Hay grupos opositores que están buscando... Mira, el detalle es que hoy en día sobre la mesa lo que hay es una salida diplomática y democrática. En ningún momento esa intervención de la que se estaba esperando se va a dar, y lo acaba de decir Armando, porque supuestamente es el último eslabón de la cadena de los eventos que tienen que suscitarse. Vemos cómo se pronunció el Grupo de Lima. Vemos la posición de ayer de Elliot Abraham, que dijo la salida tiene que ser democrática, no es intervencionista. Entonces, lamentablemente, la salida tiene que producirse dentro de Venezuela. Tú como sociólogo apostarías a que, o crees, Luis... Corina decía que esos tres escenarios, yo creo que el último escenario, que es el escenario de que, bueno, se va desgastando, ¿verdad?, la sociedad venezolana y la presión internacional apretando la tuerca, le da otra vuelta a la tuerca, le da otra vuelta a la tuerca, y va a haber un momento en que todos los venezolanos van a estar compitiendo por muy pocos bienes y servicios. Correcto. ¿No? Y eso va a crear la tensión entre medios y fines. O sea, oye, el medio mío para alimentarme, no tengo el medio para alimentarme, no me puedo alimentar. No, pero yo creo que más allá discúlpame que te interrumpa, yo creo que más allá de todo eso, la única manera de poner a correr a los militares es haciendo una intervención militar. Nosotros hemos llegado... Pero no va a ocurrir porque aparentemente... Pero vamos a tener que presionar sobre ese punto, Alejandro, porque ya no hay más diálogo, ya no hay más democracia. Pero ¿por qué no? Vamos a dejar... Va a haber, oye, porque eso ha sido fallido. Todavía falta vueltas de tuerca. No sé si me explico, todavía faltan un par de vueltas de tuerca. Y va a llegar un punto que yo creo que sería lo más sano para Venezuela, ¿verdad?,
que, bueno, los venezolanos se manifiesten y logren la presión interna para cambiar el para que el régimen... Pero con el régimen, ¿tú crees que a estas alturas ustedes creen? Tú, Alejandro, hay un hecho que está pasando. Vamos a terminar. Tú bien lo decías, que todavía queda el hecho que las fuerzas de seguridad del Estado no están al mando de Guaidó. Las Fuerzas Armadas no están al mando de Guaidó. Ya lo hemos analizado, Luis. La pregunta concreta al panel, ¿el diálogo funcionaría? Pero sí lo respetan. En su momento, pero sí lo respetan. Cuando hayan todas estas movilizaciones, ¿verdad?, a nivel nacional, que van a ser al unísono, ¿verdad?, y eso que espero que sea así. Mira, por más que sea, las fuerzas de seguridad del Estado que vienen de sectores populares, que tienen familias en sectores populares, la misma familia militar no va a disparar contra el pueblo y ahí va a haber el quiebre. Lo que pasa es que no puedes esperar que llegue a adelantarse, por ejemplo, a una intervención extranjera cuando todavía hay cosas que agotar. ¿Tú crees en el diálogo, Armando? No tiene nada que ver con diálogo. Diálogo en estos momentos no hay diálogo posible. Ya va, Armando, dame un segundo. Un tema. De verdad, no me ha respondido. ¿Crees en un diálogo? El tema del diálogo ya se intentó. Yo no creo en un diálogo. No, lo que está diciendo es que él piensa que cuando llegue el momento va a haber no un diálogo, va a haber una negociación de salida. Cuando tú capitulas, hay una negociación. ¿Entiendes? Pero eso no es diálogo. Pero eso no es diálogo. No es diálogo, es capitulación. Es como dijo el presidente Trump. El presidente Trump dijo, mira, lo único que yo voy a dialogar con Maduro es que me diga cuándo y cómo se quiere ir. El análisis más acercado a la realidad lo hizo Negar y plantea realmente la gran interrogante que aquí nadie discute, aquí nadie habla, ni siquiera en Venezuela. Pero para eso está este panel. Al final del día, hermano, desgaste, aprieta en tuerca, los militares le digan a Maduro tienes que irte. Hay una descomposición total tal, y tú lo sabes porque eres sociólogo, que es el peor problema que tienen los venezolanos ahorita. Y lo que no quieren hacer en este momento a través de la fuerza, lo van a tener que hacer al final. Porque ¿cómo tú desmontas en Venezuela, un momentico, el ELN? ¿Cómo desmontas a los colectivos? ¿Cómo desmontas a los planes? ¿Cómo desmontas a los tipos que se adueñaron de la parte sur del país, que matan a los cines y matan a todo el mundo? No quieren entender que si no tienen una fuerza que permita la gobernabilidad y la estabilidad del país, ningún gobierno va a durar. Ahorita, en estos momentos, Alejandro, la anarquía acaba hace 2 días de ser expulsado el embajador de Alemania. Yo les voy a decir Daniel Kreiner, además. Que se fuera. Que no se ha ido, le correspondía hacerlo este viernes, hoy. Te vas. El problema es que él no tiene autoridad para decirle, sal de aquí cuando él no es el presidente. Sí, para mí sí lo es. Hay países que le han expulsado a los embajadores y se han ido. Pero Alemania es el presidente encargado. Claro, pero quien lo expulsa es Maduro. Por eso es que él no se va, porque él dice que es la autoridad. Entonces, ya ahí se están, o sea, esos actos de que si yo te expulso y después Guaidó dice, no lo hago, no te vayas, te quedas, das el respaldo como presidente de la República, encargado que soy, amigo mío, empieza a resquebrajar. Sí, pero va pasando esos actos los días. Tienen que ser constante. O sea, no pueden ser Claro, Armando, ahí vuelvo. Van pasando los días, estamos en marzo. Tiene que ser pasa muy abril, rápido. mayo, pasó otro año más. Ya la revolución socialista tiene 20, va a cumplir 21 años. Y podemos llegar como Cuba, desafortunadamente. Wow. Mira, yo quería, si me permite un momentito. Sí, pero tampoco hay fórmulas mágicas para salir del régimen un día afuera para otro. con Negar. Guaidó no tiene el poder militar, no le responde hasta ahora. Y eso está claro. Está claro. Y está claro que también que son los generales los que están arriba, los que están en contra de él más bien, no la parte de abajo. Ahora, ¿cuál es el arma que tiene Guaidó en este momento? Que internacionalmente reconocido como presidente. Sí. Su arma es su voz. Si Guaidó se pronuncia y dice, Marcano va a ser el representante de nosotros en la ONU. Actos de gobierno. Pero fíjate, vuelvo, Jorge, perdona que te interrumpa, vuelvo a lo que decía Ángel Leal al principio. ¿Por qué no ha decretado la entrada de la ayuda humanitaria como intervención, que lo acompañe la comunidad internacional? Ahí va. ¿Por qué no lo ha pedido? No sé, no he podido preguntarle, pero sí, quería decirte. Muy buena respuesta. Si él, no, es que yo me estoy preguntando esto hace rato. ¿Por qué él no ha dicho ejército de Venezuela? Stand down, o sea, manténgase a un lado. Yo como presidente interino autorizo la entrada de la ayuda al pueblo de Venezuela. Correcto. Acompañado de la Armada Norteamericana que no va a entrar a invadir. 187 Va a traerla, Jorge. ¿ok? Y va a salir. ¿Quiere que te diga una cosa? Ese ejército, el de abajo, no los de arriba, el de abajo no le va a responder a los de arriba.
¿Dónde Cuando ellos digan llegar? ataque, Además, debes tener algo de razón, espérate. porque cuando Guaidó habla de su regreso, Hasta ahí y fueron unas declaraciones que se diluyeron, él le reconoce a los periodistas que él está en Venezuela por ese 20% de militares que de la zona fronteriza se fueron para Colombia y a un 80% que está descontento, y él dijo al final de su discurso, por ello estoy aquí. Mira, Entonces, lo que acaba de tiene- describir el doctor, el concepto se llama intervención humanitaria, que es cuando la comida y la medicina es escoltada por funcionarios militares y van en resguardo. Si nadie se mete con eso, ellos no hacen nada. Ahora, si a alguien se le ocurre quemarlo, como hicieron el 23, ellos van a responder para custodiar esa medicina. Y eso es perfectamente asequible, se lo pueden está pedir. establecido De hecho, en los acuerdos así como- internacionales. Así como pidieron la ayuda Está humanitaria, establecido en acuerdos ayuda, que fue lo que internacionales. mandaron para la frontera, él puede pedir la intervención humanitaria. ¿Y qué se nos olvida? Se nos olvidan dos cosas. Eso tiene un Se nos olvidan requisito dos legal. cosas. Eso tiene un Armando, requisito se nos- legal. Se nos olvidan dos cosas puntuales. Guaidó es el presidente encargado y reconocido y es por el presidente de la Asamblea Nacional, que era donde quería llegar. O sea, como órgano colegiado, la Asamblea Nacional está Tiene que dispuesto autorizarlo. también para poder llamar a la intervención humanitaria. Bueno, lamentablemente, como periodista, como prensa, como contrapoder que somos, ¿por qué no lo ha hecho? Bueno, porque ¿Por yo qué creo, no lo ha hecho? yo creo, las mira, facultades. mira, perdón, Bueno, si hacemos un análisis, si hacemos un análisis de eso, si hacemos un análisis de eso, él está esperando que le den las directrices. Sí, sí. Si hacemos un análisis de eso. Ahora, yo como presidente encargado no tengo que esperar directrices de nadie. Claro. O sea, yo tengo que hacer actos de gobierno como presidente. Sí, Por eso soy pero electo. también como Por eso- presidente ahí encargado, debería- tú no ahí debería coño, tener ya va. el presidente También como presidente encargado, tú no puedes hacer, es decir, yo decreto y háganlo y dejen entrar. No. Eso tiene que tener una organización. Un consenso. Perdón. Por eso es, Efectivamente, ya va, perdón. discúlpame, por eso es que hoy por hoy tenemos el apoyo internacional, porque no había habido nada que nos apoyara a nosotros hasta que no demostramos que teníamos una organización interna. Entonces lo que decía él, las cosas no se dan por decreto porque Guaidó dice, se acabó aquí el régimen, no, tú tienes que demostrar que tienes una capacidad para que en el momento que eso se produzca Alejandro, haya una respuesta de parte de la déjame decir esto población. rápidamente. El tiempo apremia. Claro. Correcto. Ok, el Claro, tiempo apremia. obvio. Y si la estrategia es los gobiernos paralelos, eso no va a funcionar. Él tiene que llevar esto a una confrontación Rápida. Él tiene que volver a crear una crisis aquí como la del 23 de febrero y tiene la excusa perfecta para hacerlo. Que es decir, el 23 de febrero yo conté con el apoyo de ustedes. No apoyaron, no siguieron mi directiva, disueltos. Mira, la Constitución. Mira, Nacional- Ángel, es tan cierto lo que tú La estás diciendo, que Constitución- lo que pasó ayer fue una crisis generada por el gobierno. Claro. Lamentablemente. Mañana sábado, Guaidó, para quitarte la agenda. Tenemos que seguir generando la crisis. Neger, para quitarte la agenda. Claro, Porque la agenda la tenemos efectivamente. nosotros. Pero- Correcto. Y pero al lo último- tenerla nosotros, amigos, yo tengo que zafar Armando, que me tiene ahorcado. Armando, en Río Revuelto ganancia de Hace pescadores. pescadores. Lamentablemente. Entonces Yo no estoy muy de tenemos acuerdo la con el tema Constitución de- Nacional sí. para convocar a sesiones extraordinarias para la aprobación del 187, ordinar 11, pero se requiere el quórum necesario, unánime, absoluto. Para hacerlo. Para hacerlo. ¿Tú no estás de Y acuerdo tenemos con el lo que dice? 187 ordinal tercero, que es una cosa muy distinta al 187 ordinal 11. El 187 ordinal tercero te faculta para entrar la ayuda humanitaria con apoyo, Ok. con apoyo, quería decir así. pero hay que Era lo que ejecutarlo. Y hay que tener petición del pueblo, Ahora, en la yo calle, le ¿no? quiero pedir a los cabezas, compañeros míos de los partidos políticos, les quiero pedir desde este programa que entiendan que hay una necesidad urgente de tomar ¿Y decisiones. por qué no lo entienden todavía? Es decir, que vamos a esperar Pero, ¿qué- a cuál- 60 años. Esa parte es la que está esperando, deduzco yo, la comunidad internacional para tomar la decisión. Claro, entonces, O sea, pero hay sí. que oler las Yo lo que cosas. quería- yo lo que Ahora quería sí, decir- ahora sí. Deja hablando y que no, tiene rato tratando de hablar. que justamente lo que tú decías, que yo creo que sí es necesario ese gobierno sombra. El presidente tiene que nombrar a todos sus ministros, ¿verdad? Tiene que nombrar a todo su equipo, porque él ya constituyó un gobierno. Pero ese gobierno tiene que verse, tiene que tener caras visibles, ¿no? Digo, que si un ministro de la defensa, ¿verdad? Un ministro de economía, un ministro Consejo de... Nacional Electoral también, todo eso. todo. Es que es un gobierno parado, es un gobierno sombra. Pero Claro, que no Luis, va a ser tú sombra, como la idea es sociólogo lo que, debes la idea es saber, que el gobierno... Si tú tienes el- dos el- gobiernos, uno usurpador y uno Exacto. real, paralelos, el usurpador nos podemos quedar así toda la vida, atípico. Exacto, y el Porque usurpador debe actos de debe gobierno caer en la invocan sombra exacto. y el legítimo debe Por ser ejemplo, como ¿por qué como el razón verdadero. no han designado un canciller?
Ya está. Que vaya para donde vaya tampoco he podido hablar con Barriaza ellos se presentó en Radio TV Martín, Claro. me presento yo también. Claro, es así, Se fue es para así. Rusia, voy e intento entrar para Rusia. Entonces yo no entiendo por qué no lo han nombrado. Pero eso se está haciendo, esa Bueno, agenda debería internacional se está... Pero yo creo que debería ser más rápido. Estoy de acuerdo Sí, contigo. rápido. Ahora, Tiempo- lo que sí te digo es, Armando habló de quórum, ¿no? Como que si el quórum fuera muy difícil en Venezuela. Para lo que está ocurriendo en el país, tomar esas decisiones no tienen que postergarse en el tiempo, ni esperar que se hiciera, porque la condición hace falta. se dio el 23 No hace cuando falta, el régimen no hace falta. quemó la ayuda humanitaria. Ese era el día donde Y ellos mostraron qué asesinó, iban a hacer. según los propios diputados opositores, a más de 25 indios pemones. Es correcto. Las Entonces, víctimas armados están solo con muertos. arcos y aquí flechas. Muertos. el gran problema son los militares y son las acciones que se toman para generar ese punto de quiebre, que unos critican porque dicen que yo quiero el punto de quiebre, en el caso mío, lo quiero de manera inmediata. Pero lo que no se puede permitir es que ese punto de quiebre llegue demasiado cercano al desgaste, porque el desgaste prolongue aquí, el como lo dijo el tiempo. señor Negra Granado, es para todo el mundo y ahí todos perdemos. A mí me preocupó cuando vi las imágenes del apagón, de este apagón nacional, que insisto, con esto comenzamos. El apagón, yo particularmente creo que fue premeditado, es el más largo de la historia. Vi imágenes satelitales antes de Calculado. comenzar Y en a mayor grabar estado. esto y visto la noche todo desde los Negro. satélites. Venezuela oscura. NetBlocking hablaba del apagón más impresionante de Internet en un solo día en Latinoamérica. Es decir, están sin teléfono, están sin Internet. Cualquier cosa puede pasar. Un régimen que sabemos que arremete y amedrenta a su sociedad. Y están ganando oxígeno. Me preocupa que Ojo, y están una ganando... cosa, a Guaidó no le pasó nada entrando. Esa es la guerra Pero le cinética. puede pasar algo en No cualquier convencional. momento en medio de un apagón de eso. Entonces, hay que Pero cuidarse, esos ¿no? son Tiene los que cuidarse saltos. no ahorita, tiene que cuidarse de aquí hasta que se logre el quiebre. Porque si el régimen quiere mantenerse allí, ¿verdad? Tiene que sacarlo de circulación en algún momento. Me tiene que estás sacarlo de dando la circulación. razón, Colín. Entonces, ¿qué pasa? Hay que acelerar el proceso de toma de decisiones. Pero ¿cómo lo Como dijo aceleramos? el doctor Ángel Leal, bueno, mira, uno, pidiendo una intervención humanitaria, eso lo puede hacer ya. Que lo debe hacer el Tú lo presidente dijiste muy encargado. bien. Acción Tú la congresional. pides. Si ellos no la quieren dar, que Claro, queden yo manos hice mi de ellos. tarea. Y la otra, que todo el mundo me ha criticado, que vine en un programa, en esta misma planta y lo dije, es la movilización nacional. Todo el mundo ha dicho, tú lo que estás es loco, ¿por qué no tienes tú para acá de primero para que te maten aquí? Si el presidente la convoca y va a todo el pueblo, yo me voy regreso para Venezuela y le acompaño. Porque yo creo que ese es un punto de quiebre importante. Para mí es un punto de quiebre. Bueno, y ha quebrado al régimen porque cada vez que ha habido movilizaciones masivas, y lo vimos días Han previos sido al 23 de febrero, contundentes, han sido Sí, pero contundente. las críticas han sido por parte de la gente, bueno, desde ¿Para dónde insultos vamos? hasta... Bueno, pero no se le puede, porque generalmente... Porque eso Oye, siempre va a hay existir, gente que va a sí. existir. Fíjate que tú ves ahorita las redes sociales, la gente con un disgusto, con una molestia, Guaidó, ¿por qué no actúa? Que si tú eres lo mismo, que si eres blandengue. O sea, siempre tenemos esa tendencia. La ansiedad. No podemos caer en ese proceso de ansiedad, de que queremos soluciones rápidas. Eso pasó cuando... Pero si no cuando- tenemos soluciones rápidas, se le da oxígeno. No, pero ya Vamos va. a Pero hacer una rápido, cosa... vamos a pero- esperar tampoco hasta diciembre. Obviamente, pero no podemos caer en inmediatismos. Sostenible. ¿Por qué? Porque hay que tener una organización, y eso lo hemos dicho cualquier cantidad de veces. bien. No es liderazgo inmediatismo. allí. Lamentable ¿Entiendes? de Está el todo liderazgo esto. allí, pero pasó como cuando Guaidó asumió la Carlos, presidencia. Lo lamentable de todo ¿Entiendes? esto es que en Venezuela palpablemente existe una anarquía. Y esa anarquía no se puede frenar como quisiéramos que se frenara. Porque lamentablemente. Esa es una de las consecuencias del Efectivamente. caos. Aunque La debemos anarquía. trabajar, Pero ese es el trabajo que hay que hacer. Ahí donde está el problema, pero es un trabajo que tiene que ser sin descanso. Es un trabajo que no puede pasar del 23 de febrero al 23 de marzo, un mes donde hay un mes de oxígeno para la... O como pasó el hay que 23 de tener febrero cosas al 9 Y de te voy a decir enero. algo. Háganse Y yo esta espero- pregunta, y yo espero que a Alejandro. nadie se le ocurra la brillante idea de decir que van a ir a un diálogo o a un proceso electoral como Maduro allí. Preguntémonos Permítame, por quiero decir qué un gesto el importante. O a engendro una de elección Miraflores del candidato de él. decretó 8 días de carnaval. Claro, esa es una cosa que es importante. Para Lo está jugar diciendo con el la- tiempo. Y ahorita Fíjate, te va a tirar hay un la Semana apagón. Santa, Yo les 14 digo días que de yo Semana vivo ahí, hay un apagón en Venezuela, pero la gente ya está desmovilizada económicamente, por ejemplo. El país está paralizado económicamente ya desde hace un tiempo. ¿No? En el interior del país no hay actividad económica. Para hacer cualquier actividad económica es muy difícil. Tienes, como tú dices, decretar 2 o 3 días de vacaciones extra. Mejor, la gente, porque al final la gente no puede elaborar, tienes problemas de transporte, la gente no habla. Entonces se están acostumbrando, como oye, sociedad. se están acostumbrando, Un manual. no es que se Sí, están acostumbrando, un pero manual. te apagan la luz por 16 horas ¿Y qué vas a acostumbras hacer? y tú dices, bueno. ¿Qué vas a Es que hacer? tú ves las imágenes y la gente Y la caminando en la gente- calle la gente normal caminando porque en la la gente calle, tiene que mira, sobrevivir. ¿verdad? Porque está pasando con el pueblo Porque de ya están Venezuela, paralizados, ya porque- estamos desmovilizados. Porque ¿entiendes? está pasando con el pueblo de Venezuela lo que está pasando con la comunidad internacional. La comunidad internacional va a reaccionar, no va a actuar. Correcto. Ok, entonces lo que tenemos que hacer es, primero, disolver las Fuerzas Armadas. Segundo, convocar la Asamblea Nacional. Poner en vigor esas 2 cláusulas que el doctor Rápido. dijo.
Ok, y entonces, Grupo de Lima, estamos aquí ahora. ¿Qué hacemos? Claro, porque tenemos que pedir permiso al Grupo de Lima. Porque estamos siguiendo los patrones democráticos. Tenemos las dos porque no somos Pero dictadores. ¿cómo vamos a seguir patrones democráticos? No podemos caerle a sombrerazo a quien nos dispara con balas. Bueno, pero espérate, ¿Qué es dale, eso? déjame corregir y aclarar. Pero hay que Nosotros crear las no podemos ser condiciones para que dictadores. otro problema. La condición Eso no es ser inferioridad. dictadores. Estás hablando Eso con es actuar en pasión, Darly. consecuencia. Estás hablando con pasión porque resulta que el Grupo de Lima son países democráticos que no están actuando, que su actuar quizá no nos guste, pero son los pasos democráticos. Diplomático. Al que le tengo muchísimo pánico haciendo que quien representa a Van a Venezuela reaccionar. es Julio Borges. Pues Bueno, me disculpa. pero esa es tu posición. Y la quizá de yo puedo muchos, tener. y la de muchos. Y quizá la mía puede ser parecida, pero resulta que no por eso vamos a atentar contra la gente, pues nos vamos a convertir Porque en un nos Chávez, hemos un convertido, Canel, no, porque es que cualquiera, nos no hemos puede ser. convertido en una permisería. Tenemos que tener permiso de todos los grupos que se han armado alrededor de lo de Venezuela. no, Tampoco así. Intervenir no, con compañera. ayuda humanitaria y una fuerza armada Eso es que otra no va a cosa. enfrentar Eso es otra hay cosa unos diferente. elementos. reconocida por Hay el una serie de gobierno elementos. legítimo de Venezuela. Pero si tenemos tantos países que han reconocido. Tú no puedes pedir ayuda con un revólver en la cabeza. Ah, no, obviamente. Pero Entonces, tampoco nos partamos pueden de ahí. poner a esperarlo como nos los tienen el Bueno, revólver en la cabeza a nosotros. Ellos tienen dos opciones. O ayudan o no ayudan. Es una decisión de ellos. Exacto. Hay que pedirlo de la mejor Exacto. manera. Claro. Concuerdo con Claro, Alejandro. pero es lo que yo estoy Y diciendo ponte a ahorita que pensar dice esto. Ángel. Yo soy papá ¿Por qué la americano, ayuda, soy ¿por qué la papá ayuda humanitaria peruano. no se puede dar? Yo no voy a Vamos a autorización escuchar a para que a Armando. mi hijo lo vayan a psiquitrillar. Aquí tiene que ver una composición homogénea, armónica, y eso te lo va a dar La hoja de planteamiento, ruta. la hoja de ruta diplomática. Pero hay algo más que hay que señalar en esto. Aunque no estemos de acuerdo. Darly. Ellos no se han podido zafar de la victoria de la entrada de Guaidó por Maiquetía. Y yo creo que es el tiempo de los políticos en este momento. En este momento, Es el este es el tiempo de los momento de los partidos, el Y tienen que momento, y aprovechar. quiero hacer un llamado. Tienen que Quiero aprovechar. hacer un llamado de este programa. Los partidos tenemos que salir a la calle Sí. y dar la cara en esta situación. Asumir la oposición como debe ser. Luis Cedeño Oposición. decía algo con lo que yo concuerdo con Darly, y bueno, tengo que dar mi opinión como ciudadano venezolano y como periodista. Al final, no me gusta la figura de Julio Borges, una figura designada por el gobierno de Juan Guaidó, que está presidiendo el Grupo de Lima. Sin embargo, creo que la diplomacia tiene que seguir funcionando, nos guste o no Total, nos guste. total. Pero, Yo no digo que pero bueno, el temor Yo no en creo este que sea el minuto- tiempo de los políticos, creo que es el tiempo de la sociedad. Bueno, los hacia allá iba. El tiempo de la Porque los sociedad. Yo creo políticos que ya ese es un- sabemos cuál es el Porque papel. tú como una cosa sociólogo. piensa la sociedad y son sus necesidades, es otra mi cosa lo que piensa el pregunta. liderazgo político, son No. dos cosas diferentes. Yo Bueno, creo Porque que... el queda- liderazgo y me queda un político minuto que hasta ahora- está pensando que mejor vamos a una salida donde nosotros tengamos menos desgaste político pensando en unas elecciones. Y las medidas que hay que tomar en este momento. En estos son momentos, medidas- Colina, dentro de los medidas duras. partidos habrán algunos... Los partidos no existen en Venezuela, hermano. Los Perdón. partidos son clubes personales dentro del país. Esa es no tu existen. posición, esa es no tu existen posición. en Venezuela. Si Tan tienen- es así que no y podemos tienen que movilizar. existir, Colina. Bueno, estoy de Tienen acuerdo. que existir. Pero ahorita no Y existen. Tienen que existir, Tienen Colina. que existir, pero ahorita no existen. Son organizaciones privadas. Colina, no puedes secuestradas por decir- Henry Ramos de Acción no puede- Democrática, COPEI No, prácticamente no. no existe y Voluntad Popular No, es no te Leopoldo pongas a López. decir eso porque Es la verdad. ahorita tú no puedes catalogar por una persona que los demás no existen. Hay gente que con las uñas está visitando Pero barrios. hasta ahora, ¿dónde está el resultado? pero hasta ahora Perdón, los y a mí me políticos consta. no han demostrado estar del mismo bando ni pensamiento del pueblo. Mira. Mira, lamentablemente, los políticos en el país han dado oxígeno a este gobierno y han permitido que se perdure en el tiempo. Individualidades. Pero, Individualidades. mira, discúlpame, lo individualidades o no, el que representa un partido Tres. político y se pone de acuerdo en ir a un diálogo, ¿verdad? El que se presenta y dice, no podemos poner ayuda humanitaria o no podemos hacer intervención, ese representa al todo el partido político. Y si uno Así como de miembro simple. del partido político no hace quejas y críticas, Correcto. Sí, No claro. mejora, no mejora. No no mejora. mejora. Entonces estamos Oye, igualitos. yo doy la vida, Colina, para nos que acabó el tú tiempo, hermano. puedas expresar tu pensamiento. No, es que lo hago, Y, sin lo, problema. y es más, Me- tu palabra la voy a llevar Señores, se acabó el adelante. tiempo. Gracias a este gran panel, gracias a todos los que nos miran, gracias a todo el equipo técnico que está detrás de este espacio. Me despido a nombre de Televisión Martí. Gracias por estar con nosotros y conocer la realidad de la crisis venezolana. Hasta pronto.